Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Marisol Zafra. Bienvenidos a Tardes Literarias. Hoy contamos con la presencia de Emi Negre. Emi nació en 1987 en Argentina, en plena época peronista, y con el país viniéndose abajo. Es por eso por lo que sus padres decidieron moverse a España cuando apenas había cumplido 3 años. Sus primeros años en España fueron medianamente buenos. Apenas se da cuenta de las cosas, y dado que tenían toda la familia aquí en España, fue fácil de habituarse. En cuanto cumplió 9 años, fue cuando todo empezó a cambiar. Vivían en un pueblo pequeño y una familia extranjera no estaba bien vista, así que empezaron a ser apartados de muchas cosas, y aquí empezó su etapa de acoso escolar. Fueron muchos años de acoso, sobre todo verbal. El hecho de ser una persona que se defendía no alentaba a los acusadores a intentar una violencia física, así que se limitaban a atacarle en sus puntos débiles, la vergüenza. Al ser un chico muy tímido, lo que hacían era humillarle continuamente de forma pública, en clase, en el patio e incluso en las excursiones. Fueron años realmente duros que le llevaron a empezar a escribir un diario, en donde él se mataba y su hermano iniciaba un camino de venganza contra todos los que habían llevado al suicidio. El tiempo pasó y su vida se normalizó, pero ese diario quedó ahí, aparcado durante muchos años, 14 años concretamente. Años después, cuando tuvo su primer hijo, el miedo al acoso le resurgió. Resurgió porque el nacimiento de este pequeño vino acondicionado por una serie de desgracias y desafortunadas negligencias que castigaron a su hijo con un retraso en el desarrollo. Con los años, el problema de su hijo se fue agravando, ya que parecía que todo en su comportamiento y en el habla parecía llevar un pequeño retraso. Fue entonces cuando decidió volver a retomar ese diario que en su día escribió. Se dedicó durante años a estudiar escritura creativa y redacción profesional para poder plantear una historia fuerte y con mucha energía. De ese trabajo nació Secuelas de un pasado, una novela que habla del acoso de una forma distinta. Habla al acosador y no al acosador. No pretende dar esperanzas a quien sufre acoso, porque el bullying no se supera. Se aprende a vivir con esas secuelas. Pero de ahí surge su primera novela. Porque su idea era intentar, aunque sea mostrar a una persona que lo que puede pasar si te burlas y de sus acciones y de sus actos. Secuelas del pasado nace en 2018, pero no es hasta 2019 cuando comienza a tener impacto. La gente se suma a su lectura y son muchísimos los que le contactan para agradecerle por ese trabajo y para reconocerle que se han sentido muy identificados con esos protagonistas. Según el pasado, a pesar de ser una novela de ficción, está construida con personajes reales, de carne y hueso, y que hoy caminan y respiran. Y en esta novela es más alegría se ha dado de momento, llevándolo a conocer al Langui, a Iñaki Zubizarreta, a conocer el plato de Viva la Vida de Telecinco y muchas más cosas. Han sido miles los lectores que han pasado por esa historia y que al día de hoy siguen pasando. Más tarde llegaría 48 horas para un destino, novela que ahora está descatalogada porque no representa su estilo, pero es una novela que ha gustado mucho y ha tenido mucha aceptación en un público específico. La siguiente alegría vendría de la mano de La herencia del pecado, novela que surge en 2019 y al ganar el premio Susella de la mejor novela negra. La herencia del pecado nos sumerge en una historia de la capital de Turia, de la mano de Javier Reynoso y Aurora Casado, 2 agentes de la UDEF. Conocemos la historia de un asesino en serie que se hace llamar El Bosco. Este asesino está caracterizado por dejar junto a cada una de sus víctimas un extracto del lienzo de El Jardín de las Delicias. Este es un libro que mezcla pintura y literatura al mismo tiempo, a la vez que va enseñando al lector la cara oculta de esta obra, así como todos los detalles que se ocultan en ella y que son realmente curiosos. El libro nos narra la historia desde un presente
en el que el asesino, el Bosco, que ha sido detenido, se quita la vida en la cárcel, dejando varias notas para el inspector, que se encuentra de baja por algo que no se apela, pero se conoce que es una baja por estrés postraumático. En estas notas lo que el asesino deja es una amenaza al inspector diciendo que o se suicida o que tendrá que enfrentar a una nueva oleada de crímenes. Todo cobra sentido cuando aparece una nueva víctima, con el mismo modus operandi que el asesino del Bosco. Entonces es cuando surgen las preguntas: ¿quién está detrás de esta muerte? La novela forma parte de una trilogía y que muchos comparan con las obras de El Cuarto Mono, sobre todo por la historia y por los personajes. La segunda parte, titulada El primer lienzo, verá la luz en agosto de 2022 y tendrá como protagonista el segundo tríptico de este pintor. En este caso se trata de La adoración de los magos. Hay que decir que para hacer esta novela tuvo que hacer un curso un curso del autor para así plasmar bien sus obras y la realidad de sus pinturas, que son muy interesantes. Con La letra del pecado tuvo la suerte de acceder al mercado editorial, aunque a la mala suerte con la experiencia decidió autopublicar. En 2021 nació Cuando ella duerme, el primer de misterio en el que se juega más con la psicología y el suspense en la acción. En esta obra, que habla de una joven youtuber que está pasando un conflicto de personalidad, puede tener una serie de pesadillas que tuvo cuando era niña. Y en estas pesadillas ve como unos ojos le persiguen sin cesar, igual que unas raíces de árboles se aferran a la cama. En su búsqueda para hallar el motivo de estas pesadillas, llega a un pueblo de Asturias, con la idea de conocer a la primera seguidora de su canal, una niña que apenas tiene 5 años, y es aquí donde descubrirá que esa niña murió hace casi 20 años, y que todas sus pesadillas le llevan a ese pueblo. Cuando ella duerme, superó en apenas un mes los 1000 ejemplares vendidos, y es hoy en día el libro que nos ha vendido el autor. Finalmente ahora llegará El silencio que regala el bosque, que inicia con una pregunta: ¿alguna vez te has parado a pensar qué sueños tienen los muertos? Y termina el capítulo con la frase: no te preocupes, cuando acabe esta historia tú también lo odiarás. Vamos a hablar ahora de la primera novela de Emi Negre, una novela muy especial, cuya trama está extraída de su propio diario. Bullying, secuelas del pasado. Conozcamos al autor. Emi Negre. Argentina, 1987. Con apenas 3 años de edad, su familia decide emigrar a España. Se instalan en un pequeño pueblo cerca de Gandía, donde transcurre su infancia y adolescencia. De formación autodidacta, recibe numerosos premios de poesía en el ámbito local, pero es su pasión por la novela la que termina por imponerse. Sinopsis. Denis es un adolescente que lucha por recomponer su vida después de la muerte de su madre. Todo cambia cuando su hermana decide quitarse la vida. Deshecho, transido de dolor y con la tristeza a flor de piel, recibe un segundo golpe que trastocará todo su universo. A partir de ese momento, ya nada será como antes. Los años transcurren, pero en vez de calmar su dolor, profundizan en una herida abierta sobre la que decide construir su vida y en la que el diario de Marta, su hermana, juega un papel fundamental. Una novela cuyos cimientos descansan sobre la fuerza de los personajes. Lacey y sus amigas de infancia reciben un día la peor noticia de sus vidas. Rebecca, una de las integrantes del grupo, ha sido asesinada a sangre fría. La policía investiga las amenazas que gravitan sobre las jóvenes hasta que una de ellas decide emprender su propia investigación. Una novela con una gran carga dramática. El lector se enfrenta a una obra poblada de misterios que, una vez revelados, nos descubren las interioridades del alma humana en toda su magnitud. El amor y el odio, la vanidad y el deseo de venganza desfilan ante los ojos del lector para mostrarnos el espectáculo de la vida que puede gustarte. A aquellos que aprecian las ficciones, descritas desde el profundo conocimiento en primera persona del autor, y los que gustan en enfrentarse a historias que se desarrollan por caminos siempre cuestionados, desde el punto de vista de la ética, la justicia y las relaciones humanas. Lugares donde el bien y el mal, y la instrumentalización de los mismos, transitan en una fina línea de fácil ruptura. Que puede no gustarte.
A aquellos que no gustan de la conjugación entre las temáticas cargadas de dramatismo y realidad social junto con un thriller de venganza y redención. Tampoco gustará a aquellos lectores que no hagan buenas migas con narraciones en voces de adolescentes y sus consecuentes reacciones fruto de la inexperiencia y de las ganas de comerse el mundo. Una frase representativa. Hoy ha sido mi cumpleaños. En clase nadie lo sabía, nunca lo he dicho. Solo lo sabe Sonia, pero hace muchísimo que no nos hablamos. De todas formas, solía saludarme y felicitarme por mi cumpleaños, pero este año no lo ha hecho. Tampoco nos hemos visto. Cuando he llegado a casa, la he limpiado y arreglado. Y me he comprado una pequeña tarta en el súper con el dinero de la compra. Papá ha llegado un poco más tarde. Desprendía olor a cerveza, aunque no se le veía mal. Ha preguntado que de dónde había sacado el dinero para la tarta. Le he dicho que de la compra y me ha mirado mal. Le he recordado que era mi cumple y ha dicho que ya lo sabía y nada más. Creo que soy un estorbo, a veces lo pienso. Si no fuera por mi culpa, quizás Denis no tendría que trabajar por las tardes y podría irse con sus amigos. No sé, creo que lo soy. Aquí os dejo una reseña de la novela. Las personas que han llegado a la madurez de la adultez, sin haber sido pisoteados en sus derechos, anhelos, ilusiones y ganas de vivir, muchas veces no son conscientes de la enorme suerte que han tenido, al haber podido vadear el río de la juventud y adolescencia con paso firme, y sin haber sido llevados por la procelosa corriente. Aquellos que han sufrido el puño de sus semejantes en el estómago en la etapa más desequilibrante por la que todos tenemos que pasar, son sometidos, a veces de por vida, a una sucesión de miedos, dudas, falta de autoestima y empequeñecimiento, que plomarán al individuo en sus relaciones personales de manera insondable. En ciertas ocasiones, la falta de educación en valores de los niños, bien por la desatención de sus padres, bien por la propia evolución de la formación ética de los mismos, conlleva que unos riñan con otros y los otros con los unos como medio de un juego, a veces cruel, de posicionarse en la competitiva pugna por hacerse un hueco en el grupo y ser reconocidos por el mismo. El problema se agrava cuando en la guerra de vencedores y vencidos diaria, el vencido siempre es el mismo. En ocasiones toda la enquina de un grupo, en apariencia de inocentes niños, explota contra el mismo individuo, convirtiéndose éste en la diana de todas las flechas físicas y psicológicas. Esta señalización permite al maltratador deslizar la atención hacia el maltratado para que no recaiga sobre él el foco que, en ocasiones, no entiende de compañerismo ni amistad, sino de la ley del más fuerte. Ningún niño está libre de que caiga sobre él el mazo del acoso. Da igual si es por ser estudioso, o dejado en los estudios, gordo, flaco, alto, bajo, qué tipo de ropa use, sus inclinaciones sexuales u orígenes sociales o raciales. Si bien es verdad que aquel que se salga de la homogeneidad del grupo tiene más papeletas para ser el centro de las iras de sus compañeros. La niñez y la adolescencia son unas etapas en las que mostrar algún tipo de flaqueza, tener unos gustos peculiares o sobresalir en alguna temática, es el mejor campo de cultivo para recibir todas las críticas y vejaciones. Es curioso ver cómo de esta manera se han truncado carreras y se han hecho daños irreparables a muchos individuos que únicamente querían seguir bregando con su camino personal sin que les pusieran palos en las ruedas. Son estos mismos acosadores los que, llegados a la fase adulta, siguen con sus crueles artimañas para salirse siempre que pueden con la suya, aunque ahora han refinado sus técnicas y hacen de la manipulación y el chantaje emocional su arte macabro vital. A aquellos que no se les puso límite en su momento, ni se les corrigió su conducta de pequeños, ya que para muchos padres e instituciones sobreproteccionistas el mantra de "son cosas de niños" sigue persistiendo, son ahora adultos egoístas, vanidosos y egocéntricos que no dudarán en seguir manipulando a los más débiles a su antojo para conseguir siempre sus metas y fines, ya sean familiares o laborales. En Bullying. Secuelas del pasado de Emi Negre nos encontramos precisamente con lo comentado anteriormente. Las secuelas del pasado vienen en un intervalo de 15 años donde un hecho luctuoso marcará definitivamente a sus personajes. Nos acompañarán las páginas de un diario que cuenta en primera persona la historia de una caída en desgracia hasta sus últimas consecuencias.
Contamos con el privilegio de que esta novela haya sido escrita desde la experiencia personal en las trincheras de su autor, como bien podrán comprobar en su página de agradecimientos y en la página final sobre el autor. Una vez leídos estos párrafos podrán entender mejor el realismo trágico por el que se mueve la presente novela, con el tono veraz y honesto que se aplica en cada línea. Las vivencias del escritor se plasman de una manera libre y desenfrenada para componer una obra llena de matices que, si bien está más encaminada al público más adolescente, no le quita peso para que lectores más experimentados puedan comprobar qué sucede en las mentes de los adolescentes en los años en los que se forma la arquitectura moral de cada individuo. Pero Bullen, Secuelas del pasado, no es solo una autobiografía dramática de sucesos personales. Teniendo trazos muy personales, esta obra es sobre todo un thriller de misterios y asesinatos, rauda, envolvente y, en ocasiones, imbuida de tensión puramente cinematográfica. El autor aborda el complejo caso del acoso escolar desde la vertiente de la ficción. Esto supone que el lector objetivo no se quede únicamente en el concepto dramático que se produce hoy en día en muchos colegios y, en menor medida, en las novatadas de los colegios mayores universitarios, sino que abrirá su mirada con la moraleja de los sucesos e investigaciones de unos personajes. Desde lo más profundo de la pluma de un autor que ha tenido que apretar los dientes para forjarse un futuro esperanzador, pese a los obstáculos recibidos, nos encontramos su visión personal de un problema que atañe a todos los estratos de la sociedad. De lenguaje cercano, sencillo, pegado a la calle y a sus acontecimientos, Emi Negre se amolda perfectamente a los sentimientos de unos personajes que bogan en un mar infinito, no quedándoles demasiados flotadores a los que asirse. El espíritu de superación acompaña a muchos adultos que fueron cruelmente vejados en su infancia, pero hay que recordar que otros no pudieron superarlo, o, habiéndolo hecho, las secuelas todavía les acompañan. Hola, molt bona vesprada. Estan preparats? Arranquem el magazín a Telesafort. De què va la cosa avui? Parlem de literatura. Avui s'acompanyen, ara es coneixeran, dos escriptors, un escritor i una escriptora. Els inicis estan relacionats, aquests inicis literaris estan relacionats entre els dos. Parlem, per exemple, tenen 3 llibres cadascú en el mercat, publicat. El primer llibre d'un d'ells és Secuelas de un pasado i el primer llibre de l'altra escriptora és Un sinfín de secretos inconfesables. Així és que avui, en el magazín de Telesafort, parlem de literatura. Emi Negre i Karen Wells són els noms de l'escriptor i l'escriptora que ens acompanyen en este temps de magazín ací a Telesafort. Estem en l'Hotel RH Bairén, en spa de la platja de Gandia. I fins així han vingut els convidats que ja els presente. Escriptora, ella és de Gandia, viu a Gandia. Karen Wells. Karen, bona vesprada. Hola, bona vesprada. No, Karen Wells és el nom artístic. Artístic, és pseudònim, sí, sí. Rosana Martí és el teu nom. I has vingut acompanyada per qui té un poc la culpa de que t'atreviris a començar en este món sí, és el meu mentor. Emi Negre, de Oliva, y que vive en Villalonga. Emi, buenas tardes. Buenas tardes, encantado. 3 libros, 3 llibres cadascú publicats, ara en parlarem. Tu fa poc vas presentar, no?, els teus 2 primers llibres, Un sinfín de secretos inconfesables i Bajo el hechizo del líder, en Gandia, en la xarxa de biblioteques, gràcies a esa xarxa fantàstica de biblioteques municipal de Gandia. Pero la primera pregunta va para los dos. ¿Cómo os iniciáis en este mundo de la literatura? Yo creo que mejor que me respondes tú, porque sus inicios van un poco ahí estamos. Enlazados. ¿Tú cómo te inicias, Emi, en el mundo de la literatura? ¿Habían antecedentes literarios en tu familia? A ver, yo empiezo en la literatura antes incluso de hablar, creo yo. Yo desde pequeñito ya hacía dibujos. Antes de empezar a saber escribir, hacía dibujos de historias. Mi padre era poeta y era escritor también. Y él un poco me enseñó, me fue inculcando el gusto por la literatura. Sí. Yo empiezo con 14 años. El libro de Secuelas de un pasado empieza a escribirse con 14 años. ¿Con 14 años? Con 14 años. Es un libro que trata un poco el tema del acoso escolar, ¿vale?
pero desde una vertiente distinta, desde un punto de vista a lo mejor distinto al que estamos acostumbrados. O sea, no habla tanto de superación, sino más de los posibles desenlaces de lo que viene a ser el acoso escolar. O sea, ya vas directamente a hablar de las consecuencias. De las consecuencias, correcto. Por eso viene un poco lo de secuelas, ¿no? Y habla un poquito de mi historia personal. Ese libro tiene mucho de mí, siempre lo he dicho, por eso es el primero y por eso siempre quise que fuera el primero. Tiene mucho de mí porque está ambientada en Gandía, sin ir más lejos, y el personaje es como una alegoría de lo que es mi vida. O sea, lo que sufre ese personaje es un poco una alegoría de lo que fue mi vida. Entonces, ya lo digo, empecé con 14 años, lo que pasa es que sin nociones, ese libro hacía 30, 40 páginas y se moría. Entonces, a raíz de tener yo mi primer hijo, es cuando decido darle un pelín más de importancia y ya me empiezo a estudiar para dedicarme a la escritura creativa. Y es cuando gracias a eso surge en 2018 Secuelas de un pasado. En 2018 publicas tu primer libro y claro, lo escribes, empiezas a escribirlo con 14 años, luego ya al cabo de unos años más lo retomas, lo sigues la historia, pero claro, ¿mantuviste lo que tenías escrito o lo revisaste y le diste otra forma? Más que mantener, lo utilicé como una parte del libro. O sea, lo que yo tenía escrito lo utilicé como si fuera, en el libro hay una parte que es el diario de la víctima. Sí. Entonces usé esas partes que yo tenía escritas para dejarlo como el diario, como una parte de ese libro. Todo lo demás lo utilicé, o sea, todo lo demás es una invención a raíz de los estudios que yo voy. Y yo no sé, Emi, si a la hora de hablar de esas consecuencias, ¿no?, de esas secuelas, en algún momento pretendías que era compartir o era como una terapia el sacarlo, o que fuera como de ayuda o de alerta a otras personas. Un poco me han encaminado por, ya te digo, cuando nació mi primer hijo le tiene diagnosticado un retraso en el desarrollo. Ajá. Entonces, a modo también de intentar inculcar en la gente lo que podría realmente pasar, porque muchas veces a lo mejor vemos el acoso escolar en niños y realmente no asimilamos las consecuencias que a lo mejor a la larga puede llegar a tener. Entonces era una manera de ponerle voz, una voz distinta al acoso escolar. De ahí surge Secuelas del pasado. Bueno, pues ese es tu primera, ahora luego nos hará referencia a tus otras dos novelas, Secuelas del pasado, tu primer libro. L Ediciones. Somos la editorial especializada en la edición y publicación de libros y novelas. Tenemos una amplia experiencia en el sector editorial y conocemos a la perfección el proceso de publicación de cualquier libro. En L Ediciones podemos hacer tiradas desde 30 y hasta 5.000 ejemplares, a un precio más reducido que el que ofrecen en las imprentas convencionales. Si tienes una obra y quieres un presupuesto sin compromiso, contacta con nosotros. lediciones@lediciones.es, www.lediciones.es, WhatsApp 665 559862. Somos tu editorial de autopublicación. Literarias, un mar de literatura condensado en nuestro propio punto de vista. Para coger este libro y leerlo de forma relajada en el atardecer con el sol poniéndose. Tardes literarias. Esto es lo que representa este volumen, que no es nada más ni nada menos que la fusión de los más variopintos estilos literarios. Todo en términos absolutos puede convertirse en literatura, y prueba de ello es lo que os presentamos a continuación. Aquí vais a encontrar páginas llenas de imaginación y de esperanza, de dos autores recién estrenados en esto de escribir juntos, aunque siempre juntos en la radio, y otras antologías solidarias con otros autores y autoras ya avezados en este mundo de las letras. Y
todos estos relatos con una cosa en común, el gusto por crear, contar historias, que no es más que el gusto por la literatura. Relatos de lo cotidiano, de lo mágico, de andar por casa o de subir hasta las estrellas, de amor y desamor, de encuentros, de despedidas, de besos dulces y salados, de él, de ella, de todos y para todos. Tardes Literarias es todo eso, una antología en la que los dos autores hemos invertido en cariño por las letras, en ganas de transmitir y en deseos de compartir. Tardes Literarias es como Mediterráneo, cálido, suave y con encanto. Es un libro para sumergirse en él, dejarse llevar en los atardeceres plácidos. En definitiva, un libro para disfrutar leyendo. Es el libro que acabamos de publicar como homenaje a nuestro programa de radio. Y os queremos hacer ver que no solo hacemos programas dedicados a escritores, sino que nosotros mismos también lo somos. Y creemos que este programa que hacemos con tanta ilusión semana tras semana debe quedar reflejado no solo en las ondas, sino que también debe estar inmortalizado en papel, que es en donde a todos los escritores nos gusta reflejar nuestros sentimientos. Tardes Literarias es una antología de relatos, escrito por Marisol Zafra y Luz de Pérez, que tenéis ya disponible en Amazon. Esperamos sinceramente que sea tan bien acogida como es todas las semanas nuestro programa de radio. Muchas gracias y que tengáis una muy feliz lectura. Aquí ya comento la sección Cine y Literatura con Marisol Zafra. ¿Qué tal, queridos oyentes? Bienvenidos a Tardes Literarias. Una semana más que nos volvemos a encontrar. Deseo que hayan pasado una feliz semana. Bien, pues esta semana tenemos a otro escritor. En este caso es conocido, pero nos da igual que sea conocido o no tan conocido, porque siempre tienen algo que enseñarnos y que contarnos. Bien, esta tarde tenemos con nosotros a Emi Negre. Emi Negre es el seudónimo de Emiliano Pereira Negre. Este escritor no es más que un padre de familia entregado, pero con una curiosidad, con una curiosa pasión, que es la de escribir, la que todos los que estamos en este momento, unos escuchando, y yo, pues aquí con este escritor, nos une a todos esta pasión de la escritura o la lectura. Emi nació en Argentina en 1987, pero con apenas 3 años pues tuvo que volver a España con sus padres. Como se suele decir, se crió dando tumbos de un lado para otro, de casa en casa, ya que su padre no tenía un trabajo fijo. Y esto pues hasta los 8 años tuvo que ser así, hasta que se instalaron en una residencia definitiva. Ahí empieza su locura por las letras, y si bien es cierto que desde pequeño hacía 1000 historias con dibujos, no es hasta los 8 años que empieza a sentir pasión por escribir. Este relataba pequeñas historias y algún que otro poema. Ya con 14 años, tras sufrir un acoso escolar, empieza a descargar su furia. Y lo hace en un pequeño diario. Esa furia la descarga escribiendo
o exponiendo cómo se siente cada día que escribe en ese diario, todos sus sentimientos, sus emociones. Este diario será el origen de su carrera literaria. No es hasta 15 años después cuando por fin se decide a publicar Secuelas de un pasado. Este libro se publicó en 2018, el primer libro nacido de su propia experiencia. Más tarde publicaría 48 horas para un destino en 2019 y La herencia del pecado, libro ganador del premio Susella a la mejor novela negra en 2019. Y ya en 2021 llega Cuando ella duerme. Y bien, pues hasta aquí hemos hecho un poquito de resumen de la vida literaria de Emi, que a continuación estamos deseando escucharle. Muy buenas tardes, Emi. Estamos encantados de que estés aquí y nos cuentes más cosas. Estamos deseando que empieces. Te voy a empezar preguntando pues lo que queremos saber todos, de todos los escritores. Nos gustaría conocerte un poco mejor. ¿Qué nos puedes contar sobre ti? Hola Marisol, muchas gracias por esta oportunidad y por dejarme compartir este ratito con todos vosotros. Pues yo siempre lo he dicho, ¿no? Siempre he dicho que Emi Negre es un asesino en serie frustrado, ¿no? Al fin y al cabo soy un asesino en serie de mente, ¿no? Una persona que disfruta escribiendo y nada más. Al fin y al cabo Emi Negre es un padre de familia, una persona normal y corriente y un amante lector que decide también un poco dedicarse a plasmar en un papel o en un ordenador todas las ideas que le van surgiendo, ¿no? No hay nada más ni nada especial. ¿Qué es lo que te mueve a escribir? ¿Qué me mueve a escribir? Realmente nunca lo he sabido porque desde pequeño, cuando aún no sabía escribir, dibujaba las historias en papeles con muñequitos de palo y un lápiz o un boli. Entonces nunca he sabido qué me mueve a escribir, siempre he tenido una imaginación que me lleva a escapar un poquito del mundo real y al final, pasado un tiempo, siempre he intentado plasmarlo en un papel, siempre he intentado escribir, pero durante mucho tiempo no eran más que hojas perdidas en una libreta, ¿no? Entonces, ¿qué me mueve a escribir? Se podría decir que cuando una historia o cuando algo se me mete en la cabeza, si no lo escribo no consigo quitármela de encima. Entonces lo que me motiva para escribir podríamos decir que es la necesidad de poder ir vaciando un poco mi mente. Todos los escritores tenemos pues algún lugar especial o nos encontramos más cómodos escribiendo. ¿Tú en qué lugar de tu casa te encuentras ese espacio para escribir? Cuéntanos. La verdad que en casa tengo un pequeño rinconcito, ¿no? Que es en la parte de... Vivimos en un dúplex, ¿no? Entonces la parte de arriba es la que dedico para mi trabajo, ¿no? También comparto el despacho con la sala de juego de mis hijos y con la lavadora y la secadora, ¿no? Pero nos vamos turnando. Entonces cuando estoy yo no suelen estar los demás y así nos administramos un poquito. Es ahí donde siempre suelo trabajar y donde plasmo todo lo que mis ideas y mi mente va reproduciendo. Suponemos que como todos tendrás autores y autoras favoritas. ¿Cuáles son los tuyos o las tuyas? Pues para mí Secuelas del pasado significa un antes y un después. Significa la necesidad de contar mi historia antes que contar cualquier historia que tuviera en mi mente. Sabía que Secuelas del pasado, si algún día me decidía a escribir o podía dedicarme a escribir, Secuelas del pasado sería la primera novela que escribiría sí o sí. Era un camino obligado y era una parada necesaria escribir esa novela y así fue. Secuelas del pasado nace de cuando yo tengo 14 años y de la necesidad por contar y desahogarme de todo lo que me iba pasando a mí. Y al cabo
esa novela tiene muchísimo componente personal y muchísimo de mí. Basta decir que toda esa historia nace de mi propia imaginación, pero ya no de imaginación, sino de que realmente empieza con el suicidio de Marta, ¿no? Que es la hermana del protagonista, y se quita la vida a causa del acoso que está recibiendo. Entonces es el hermano quien decide tomar la justicia por su cuenta y vengarse de todos los que le han hecho daño a su hermana. Pues entonces realmente es una especie de alegoría, tanto Marta como Denis, el hermano, soy yo. Lo que es un antes y un después en mi evolución en la etapa de crecimiento, ¿no? Yo pasé de ser el acosado a ser el que acosaba. Entonces es una forma de expresar, de contarle al mundo lo que viví, y de intentar que aunque sea una sola persona la que lo lea y pueda sentirse identificado con la historia o identificada con la historia, para mí ya esa historia ha tenido mucho valor. Por suerte, hace muchos años que lo escribí, hace ya 4 años, ya tiene 4 años, va para 5, y es una novela que me ha traído muchísimas alegrías, mucha gente que me ha mandado correos diciéndome que se ha sentido muy identificado, mucha gente que estaba pasando también por lo que pasa la protagonista o por lo que pasé yo, y que me ha pedido consejo, me ha dicho qué podemos hacer, qué puedo hacer, cómo lo puedo arreglar. La verdad que es una novela que siempre voy a llevar en el corazón, y que aunque sea una novela de ficción y aunque sea un thriller, es una novela que habla mucho de mí, habla mucho de mi historia. Y es una novela que recomendaré y no me voy a cansar de recomendar para que la lean, y que seguro que cualquiera que la lee se puede sentir identificado entre cualquiera de las historias de los personajes que en ella describe. Emi, nos gustaría saber qué significa para ti Secuelas de un pasado. Pues yo creo que con 48 horas para un destino, a ver, todo autor al final tiene que también ser consciente del mercado en el que se mete, ¿no? Y saber gestionar sus propios libros. Al fin y al cabo no contamos con una editorial, y todo ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Y un poco, a pesar de que 48 horas para un destino era un libro con una calidad que la verdad gustó muchísimo a la gente que lo leyó, sí que es verdad que era una temática más bélica y de acción que de novela negra, que es lo que estoy intentando yo, crear un mercado lector al fin y al cabo, crear una familia a mi alrededor que sea de género negro. Entonces llevar a lectores que me siguen a mí de género negro a un libro que tiene contenido sobre todo bélico y de acción, creo que no era lo adecuado para lo que quería hacer. Por eso decidí clasificarlo y ya está. Sigo teniendo el libro, pero no está a la venta. Y ahora vamos con una de tus novelas de mi género favorito, que es de la novela negra, La herencia del pecado. Esta novela nos sumerge en una historia en Valencia y nos cuenta pues una historia sobre un asesino en serie que se hace llamar el Bosco. Este asesino se caracteriza o es caracterizado por dejar junto a cada una de sus víctimas un extracto del lienzo del Jardín de las Delicias. Emi, ¿qué es lo que te hace o qué significa para ti este lienzo para que escribas una novela con el protagonista? Cuéntanos cómo es de importante para ti este lienzo. No es tanto el componente personal que tenga al fin y al cabo ese cuadro, sino más bien el componente del cuadro en sí. Yo creo que todo el mundo conoce el Jardín de las Delicias, ¿no? Pero si nos ponemos a hablar más en profundidad sobre ese cuadro, no sé si todo el mundo conocerá los pequeños secretos que oculta el cuadro, tanto el cuadro como el pintor en sí. Y esta trilogía, porque es una trilogía, ahora en agosto sale la segunda parte, esta trilogía habla de cada uno de los cuadros, o sea, cada novela hablará de un cuadro en concreto. La primera novela habla del Jardín de las Delicias,
La segunda novela, que sale ahora en agosto, hablará de la adoración de los magos, es otro tríptico de este mismo pintor. Y ya te digo, no es tanto un componente personal, sino más la idea de mezclar un poquito de arte y de conocimiento con algo tan común como es la novela policíaca, ¿no? Al fin y al cabo, siempre he creído que cuando el lector termina una novela, si hay algo que cuando lo recuerde vuelve a ella, será una buena novela, ¿no? Y yo creo que poniendo estos pequeños detalles de algo tan particular como es el cuadro del Jardín del Bosco, consigues que la novela quede en tu mente mucho más allá, mucho tiempo después de haberla leído. Y ahora nos gustaría que nos dijeses cómo eliges a los personajes de tus novelas, o como nos pasa a la mayoría, son ellos los que te eligen a ti. Yo más bien pienso que es la historia la que elige a los personajes. Yo cuando me surge una historia en la cabeza, me surge al mismo tiempo la persona que va a contar esa historia. Entonces yo creo que no tendría personajes si no tuviera historia, y viceversa, ¿no? No tendría historia si no tuviera personaje. Yo creo que surge todo al mismo tiempo. Me surge la historia al mismo tiempo que me surge el personaje. Por lo menos el personaje principal o el personaje más fuerte dentro de la novela. Luego ya, poquito a poco, cuando voy diseccionando y entrando un poquito más en los detalles de la novela, van apareciendo las necesidades que requiero para esta historia, y voy llenando un poquito el elenco de la novela. Pero ya te digo que yo creo que es la historia la que elige a los personajes. Emi, cuéntanos algo de la segunda parte de Herencia del Pecado, titulada El primer lienzo, que verá la luz en agosto del 2022, si no me equivoco. Este tiene como protagonista el segundo tríptico de este pintor. En este caso se trata de la adoración de los magos. Sí, como he dicho antes, sí, habla de la adoración de los magos, es otro de los trípticos del Bosco, ¿no? Tiene 3 él, y en este caso, si no me equivoco, creo que la adoración de los magos es el primero que hizo. El más viejo, por lo menos, si no me equivoco. Ahora estoy hablando de memoria, pero cuando estudié creo que era así. Y a ver si es la continuación. Estamos hablando de que es una trilogía, por lo tanto van encadenados uno detrás de otro. O sea, a pesar de ser libros autoconclusivos y que no te deja al final, te deja un final abierto, pero es un final cerrado al mismo tiempo. O sea, el final de cada novela es un final que deja clara la historia en sí, pero te deja una puerta abierta para la siguiente novela. En este caso, la continuación del Jardín de las Delicias es la adoración de los magos, y sigue en consonancia con la primera historia. O sea, es la continuación de la primera historia. Todo lo que pasa en la herencia del pecado continúa en el primer lienzo, que es la segunda obra y la que tendrá como protagonista al cuadro de la adoración de los magos, pero sigue en el mismo estilo. O sea, sigo desvelándote todos los secretos que hay detrás de esta novela y detrás de este cuadro y de todo el simbolismo que el autor siempre plasmaba en él. Con la herencia del pecado tuviste la ocasión de acceder al mercado editorial. ¿Por qué decides después volver a la autopublicación? ¿Qué es lo que te hizo cambiar de opinión? Sí, como he dicho, la herencia del pecado ganó el premio a la mejor novela negra de 2019, y precisamente una de las cláusulas era un contrato editorial. El problema es que al no ser una editorial que perteneciera a un grupo editorial demasiado fuerte, sino que era más una editorial autónoma, ¿no? que se dedicaba por su cuenta, el esfuerzo económico a la hora de hacer publicidad no es el mismo. Entonces, en mi caso, que tenía que trabajar y que tenía que estar con mi familia, no podía dedicarle el tiempo suficiente a promocionar de forma efectiva el libro físico, que al fin y al cabo es lo que tienes que hacer cuando entras en una editorial. Entonces, por eso preferí volver a publicar autopublicar por mi cuenta, que en autopublicación por Amazon el mercado mayoritario es digital, y al nivel de publicidad es mucho más efectivo, y lo puedes hacer desde casa, y es mucho más, lo puedes compaginar mejor con la familia y con el trabajo, que es lo que la mayoría hacemos al fin. 21 nace cuando ella duerme.
Este es el primer thriller de misterio en el que se juega más con la psicología y el suspense que con la acción. Cuéntanos algo sobre esta novela que nos relata la vida de una joven youtuber que está pasando por un conflicto de personalidad. ¿Puedes añadirnos, sin hacer spoiler, alguna cosa más para abrirnos un poquito más esas ganas de abrir ese libro y comenzar a leer? Sí, con Cuando ella duerme lo que quería era seguir en el camino de la novela negra, pero también por el lado del misterio, no tanto del lado de la policíaca, sino más también por el lado del misterio, y es lo que trato con Cuando ella duerme, dar una novela con mucha más carga psicológica, con mucha más carga de suspense, pero restando un poquito a lo mejor de acción a la novela. Y al fin y al cabo trata de eso, o sea, la protagonista es una joven youtuber que vuelve a tener unas pesadillas recurrentes en las que va viendo como si fueran unas raíces de árboles que intentan atraparla, unos ojos que la persiguen, una angustia muy, muy, muy fuerte que la mantiene en continua vigilia. Y esas pesadillas, o sea, hubo un tiempo que no estuvo, pero cuando era más joven sí que las tenía. Entonces hay un lapso de tiempo en el que por medio de unas pastillas que ella toma deja de tenerlas, pero también esas pastillas lo que hacen es cambiarle un poco la personalidad. Entonces cuando ella se da cuenta de eso, decide volver a dejar las pastillas y enfrentarse a la verdad de esas pesadillas. Entonces lo que hace es ir a reencontrarse con la Paula que era antes, la youtuber que era al principio de todo, ¿no? Ella llevaba un canal más orientado hacia los niños, de pintura y cosas así, y poquito a poco con el cambio de personalidad de ella se enfrenta más a un canal de crítica social, de crítica política sobre todo. Entonces quiere volver a retomar el camino del canal infantil, y decide visitar a una de las primeras seguidoras de su canal, que le mandaba dibujos a su casa, con la sorpresa de que cuando llega a Tanes, un pequeño pueblo de Asturias, descubre que esa niña murió hace 20 años prácticamente, y es ahí donde empieza todo el misterio de la novela, que cómo puede ser que una niña que hace 20 años que murió le está enviando dibujos hace apenas medio año. Entonces toda la trama empieza a desarrollarse a partir de ese pueblo concretamente, y de esa niña y esa historia que envuelve a la YouTube. Y ahora, ¿cómo definirías tus novelas en pocas palabras? Definir siempre el trabajo propio lo veo difícil, por lo menos desde mi punto de vista. Pero si tuviera que decidir o definir mis novelas en pocas palabras, diría que son novelas, para mí es un juego. Siempre lo he dicho, que mis novelas son un juego con el lector. Me gusta jugar con el lector e intento siempre que alejarlo lo máximo posible de los planteamientos que él se puede hacer. Siempre lo he dicho, que yo intento llevar al lector por donde creo que va a ir, y en la mayoría de las veces lo consigo. Entonces siempre el lector va a creer que está yendo por el lado que toca, pero realmente está yendo por donde yo quiero llevarlo. Entonces para mí siempre mis novelas son un juego entre el escritor y el lector. Y ahora nos gustaría que nos contases si estás trabajando ya en una nueva novela. Bueno, sí, a ver, ahora en junio sale El silencio que regala el bosque, que es una novela negra también, novela policíaca, en la que nos enfrentamos a un cadáver que aparece en medio del bosque, que lo han asesinado de un disparo, que es amigo íntimo del guardia civil que investiga el caso, y que se tiene que preguntar por qué, quién ha matado al chico este, por qué lo han matado, sobre todo sabiendo que el muchacho que había muerto tenía cáncer y estaba en fase terminal, apenas le quedaban unos meses de vida. Entonces, ¿quién tenía la necesidad de matar a esta persona cuando en pocos meses iba a morir ya? Entonces toda la historia empieza a desarrollarse desde ese punto, conociendo el punto de vista desde de la propia víctima, y el punto de vista de los policías que llevan el caso, y que se va viendo que hay muchos más secretos alrededor de esa muerte, y alrededor sobre todo del protagonista del guardia civil que se llama Marcos, y es quien investiga el caso. Y por otro lado, en agosto sale la segunda parte de La herencia del pecado, como he dicho, la novela que se titulará El primer lienzo,
y que es la continuación, que tendrá otro cuadro más del Bosco como protagonista. Y como proyecto, sí, estoy trabajando en varios proyectos más para el 2023, pero bueno, eso ya irá más adelante. Todavía están en fase de creación, que digo yo. Emi, ¿qué recomendación darías a quien empieza a escribir y no se atreve a publicar? Que esto suele pasar mucho. Yo creo que la recomendación que me hizo mi profesor cuando estuve estudiando es la mejor recomendación que me han hecho hasta el momento. Y es la siguiente. Mi profesor me dijo, cuando ya me decidí a publicar, me dijo, pero tú ¿para quién escribes? ¿Para ti? ¿O escribes para los demás? ¿O escribes para que te lean? Y dije, hombre, yo escribo para que me lean. Entonces, si escribes para que te lean, publica, ¿no? Si escribes para el público, publica, pero tienes que tener en cuenta que estás escribiendo para el público, porque muchas veces he visto a gente que dice, no, yo escribo para mí, yo escribo lo que me gusta y lo que me gusta a mí y ya está, a quien le gusta que lo lea y a quien no. Entonces, esos planteamientos yo creo que a la hora de enfrentarte al público no son los correctos. Entonces, la recomendación que yo puedo hacer, y creo que es la que más me gustó a mí cuando me hicieron, es esa, que a la hora de publicar te plantees para quién estás escribiendo, si para ti o para el público. Entonces, si es para el público, para quien escribes, adelante, a tirar del carro y a afrontar lo que se venga. Si es para ti, para quien escribes, entonces no hace falta publicar, ¿no? Ya escribes para ti y tú eres tu mejor lector. No es necesario seguir adelante. Me refiero a enfrentarte a la publicación, a la autopublicación o a las editoriales. ¿Tú crees que de esta pandemia podrán salir muchas novelas al mercado? No solo de la pandemia han salido novelas, salen novelas continuamente de todo. Ahora hace poco he visto una novela que sale también, está ambientada en el volcán de La Palma. He visto ya muchas novelas que hablan de la guerra de Ucrania. Después de casi cada no tragedia, sino suceso que ocurre en el mundo, si son tragedias es más común, pero casi después de cada suceso salen libros. No sé si por la necesidad de querer contar nosotros nuestra historia o por el hecho de ponerle una voz distinta a cada hecho, pero siempre después de cada suceso de este tipo salen novelas. Salieron novelas de la pandemia, de la guerra, del volcán y seguirán saliendo sin lugar a dudas. Y ahora dinos, ¿esta afición a la escritura te viene desde siempre? ¿O ha sido en algún momento puntual que, bueno, pues en un momento de tu vida que decidiste o te vino la inspiración? Cuéntanos. Desde pequeño, o sea, no recuerdo la primera vez, no podría decírtela, solo sé que antes de empezar a escribir yo ya hacía historias en dibujos de muñecos de palo. Pero la afición me viene por mi padre. Mi padre ya tiene un montón de libros, escribió en su época muchos libros de poesía y él era camionero y recuerdo que siempre que iba de viaje con él nos pasábamos todo el viaje haciendo juegos de palabras. Él me decía una palabra, yo le respondía otra, ensayábamos un poquito creatividad y ya te digo, desde bien pequeño que cogí la pasión por escribir. Recuerdo a la primera novia que tuve con 8 años que era vecina mía del primero y le tiraba todos los días poesías por la ventana del rellano. Entonces siempre me ha gustado escribir. Sí que es verdad que nunca me planteé escribir novelas, siempre mi idea fue grabar películas, ser director de cine fue mi pasión más grande, pero con el tiempo he aprendido a en vez de escribir o de dirigir películas, dirigir libros, ¿no? Básicamente viene a ser lo mismo. ¿Qué fue lo que te llevó a escribir tu primera novela, Emi? Pues a escribir mi primera novela no me llevó nada en concreto, no, sí. Yo desde pequeño, ya he dicho que desde bien pequeño me gustaba escribir. Intenté muchas veces escribir una novela, pero fracasaba hacía 20, 30, 40 páginas y no sabía bien por dónde continuar. Sí que es cuando decido ponerme en serio y estudiar y plantearme escribir mi primera novela es a raíz de mi primer hijo. Mi primer hijo cuando nace, por circunstancias de logística o por temas de hospital y un par de desafortunadas coincidencias, pues tuvo un problemita al nacer y con los años le diagnosticaron un pequeño retraso madurativo, ¿no?
Entonces el nene pues siempre va un poquito por detrás de él, a pesar de que en apariencia es un nene normal, sí que cuando hablas con él se nota que va un poquito por detrás de los demás niños. Entonces él fue el que me inspiró para escribir mi primera novela, ¿no? La novela que habla del acoso escolar, porque no me gustaría que mi hijo pasara por lo que pasé yo. Entonces fue como una forma de contar mi historia y de intentar inculcar o de intentar defender o hablar por todos los que han pasado por eso. Y como he dicho antes, si consigo con ese libro que una sola persona se plantee el acosar a un niño de un compañero del colegio, para mí ese libro ya habrá merecido la pena. Pero sí que en esencia mi hijo fue el detonante para que yo decida escribir una novela, no escribir esa novela. Mi idea fue escribir esa novela y poquito a poco fueron surgiendo todas las demás, pero la idea principal fue esa novela. Y ya pues terminando esta enriquecedora y bonita entrevista que hemos tenido o estamos teniendo, Emi, la semana pasada tuvimos a Karen Well con nosotros y ella nos contó que tú eras el culpable de que ella escribiese, ¿no? Cuéntanos cómo sucedió esto y por qué para ella tú eres su mentor. ¿Qué es lo que ella ha visto en ti o qué es lo que tú le transmites a ella para que ella se inspire y saque esas novelas tan apasionantes y tan llenas de misterio y tan subidas, como ella dice, algunas subiditas de tono que nos hacen vibrar, simplemente nos hacen pasar unos ratos muy agradables. Y eso, según ella, es gracias a ti. Cuéntanos. Bueno, pues con Karen un poquito fui con ella. Yo creo que los profesores que yo tuve fueron conmigo. La verdad que cuando yo la conocí, había publicado, cuando la conocí no, ella trabajaba conmigo, pero cuando yo publiqué mi primera novela, descubrí la faceta que tenía ella, la pasión por la literatura y esa faceta que tenía ella para contar historias. Cuando ella viene a mí a contarme la idea que había tenido, descubrí que realmente tenía el libro en la cabeza, lo único que había que sacárselo. Y es lo que hice yo, ayudarla a sacar todas las ideas que tenía ella y ponerlas en un papel. Luego, a partir de ahí, todo el camino que ha recorrido y todo el trabajo que ha hecho ha sido por mérito propio y la verdad un mérito para mí admirable y de conocer que el trabajo que ha hecho y cómo se ha esforzado para llegar hasta donde ha llegado es realmente asombroso. La verdad que estoy súper orgulloso de ella y estoy seguro de que todavía le quedan muchas historias que contar y mucho tiempo aún compartiendo letras y deseando yo por lo menos verlas todas. Es fantástico, la verdad que yo a esto le llamo un gran equipo. Fue un placer tenerla la semana pasada a esta escritora Karen Well y esta semana tenerte a ti, Emi. Te damos las gracias y es un auténtico placer, sinceramente, para mí y para todo el equipo que hoy hayas estado aquí en Tardes Literarias con nosotros. Es algo que nos hacía muchísima ilusión entrevistaros a los dos, porque sois un gran equipo, de verdad. Muchos éxitos y hasta siempre. Siempre sabes que tendrás tu puerta aquí abierta para cuando saques tu próxima novela. Un abrazo enorme. Bueno, para mí ha sido un verdadero placer estar aquí. Agradecerte a ti, Marisol, la entrevista, también a Lute por haberlo hecho posible y ya te digo, para mí ha sido un verdadero placer agradeceros el fantástico trabajo que hacéis, el hecho de permitirme estar con vosotros, contigo hoy, compartiendo este ratito tan divertido, tan ameno y tan corto al final, porque siempre se hace corto cuando estás compartiendo algo que te gusta y cuando estás hablando de tu pasión, siempre cualquier momento es corto. Y bueno, espero que podamos repetirlo en un futuro y enhorabuena por el programa y muchísima suerte. Y a ustedes, queridos oyentes, pues nos encontramos la semana que viene por aquí, por las ondas. Ya saben, por aquí siempre andamos.
No se lo pierdan la semana que viene. Un abrazo enorme. Así llegamos al final del programa de hoy. Hemos llegado al final y quiero agradecer infinitamente a Dani Miralles que compusiera este precioso tema para mi programa Tardes Literarias. Es siempre un gran placer poder contar con él. Nos despedimos de todos nuestros oyentes hasta la semana que viene, que volveremos con un nuevo autor o autora e intentaremos hacerles llegar a todos el poder de la lectura. Hasta la semana que viene. Ha llegado el momento y el lugar donde todos seremos uno. Nuestros caminos se juntarán en una explosión de ciencia y tecnología. La verdad marcará el camino hacia una experiencia sensorial sin límites. Llegó la hora de la verdad. No hay marcha atrás. Locutores, presentadores, abogados, científicos, periodistas, difusores todos de sus conocimientos. Ahora tenéis la oportunidad de formar parte de Radio Sapiens. Ha llegado el momento y el lugar donde todos seremos uno. Nuestros caminos se juntarán en una explosión de ciencia y tecnología. La verdad marcará el camino hacia una experiencia sensorial sin límites. Llegó la hora de la verdad. No hay marcha atrás. Locutores, presentadores, abogados, científicos, periodistas, difusores todos de sus conocimientos. Nuestros caminos se juntarán en una explosión de ciencia y tecnología. Ahora tenéis la oportunidad de formar parte de Radio Sapiens. Si quieres un medio donde dar a conocer tus inquietudes de una manera profesional, este es el momento. Ponte en contacto con nosotros y te daremos las bases. info@radiosapiens.es o en nuestras redes sociales, Facebook, Radio Sapiens o Twitter. Para más información visita nuestra web www.radiosapiens.es. No dejes pasar la ocasión de formar parte de un equipo sin parangón. Bienvenidos a Radio Sapiens. Llegó la hora de la verdad. No hay marcha atrás. Ahora tenéis la oportunidad de formar parte de Radio Sapiens. Ponte en contacto con nosotros y te daremos las bases. info@radiosapiens.es o en nuestras redes sociales, Facebook, Radio Sapiens o Twitter. Para más información visita nuestra web www.radiosapiens.es. No dejes pasar la ocasión de formar parte de un equipo sin parangón. Bienvenidos a Radio Sapiens.